Antes que nada, les quiero dar la bienvenida a todos y especialmente a los que han venido de otras provincias. Agradecerles muchísimo que estén acá y pedirles disculpas porque estamos bastante apretados. Para los que no me conocen, mi nombre es Zulema Fernández, soy la presidenta de Tiemposoft S.A., que es la comercializadora en Argentina de los sistemas Tiempo, cuyo director técnico es el licenciado Oscar Gómez. Y les digo en Argentina porque afortunadamente Tiempo ya hizo pie en Chile y en Estados Unidos. Lo que vamos a ver hoy es una charla que está dividida en dos partes. La primera parte es la parte teórica de resoluciones y de formas de trabajo. La segunda parte es una parte práctica, que, bueno, la primera parte está a cargo del licenciado Oscar Gómez, la segunda de la licenciada Florencia Fernández, y yo les voy a mostrar un poquito cómo se trabaja junto con Florencia en distintos dispositivos. O sea, no solamente vamos a ver cómo se factura en PCs, en Windows, sino también con la tecnología de Apple y con la tecnología de Android. Así que bueno, también quiero agradecer a los que han colaborado con nosotros en esta charla, que son ITC en la conexión a Internet, que realmente se portaron muy bien, porque en un día nos sacaron una conexión buenísima, y a Smart Technologies en el armado de servidores. Así que bueno, espero que disfruten de la charla, otra vez disculpas, otra vez gracias por estar, y los baños, los de allá de caballeros, los de acá de damas. Gracias. Buenas tardes. Antes que nada, gracias por venir. Esta charla la vamos a hacer, digamos, la hemos organizado para salir del protocolo que nos impone el Consejo Profesional en Mendoza y en los distintos lugares. Y realmente queremos hablar con más libertad, más ajustado a la realidad, y vamos a hacer una dinámica. Cuando haya alguna pregunta o algo por el estilo, el software que voy a utilizar me permite volver para atrás y aclarar inmediatamente. Como tiene un efecto más que todo, más que informativo, también vivencial, el software que vamos a utilizar todo va a estar corriendo en la nube. O sea, para que ustedes puedan apreciar un concepto que normalmente uno imagina cosas, piensa que es malo, piensa que es bueno, piensa que es rápido, piensa que es lento, piensa que nos van a ver los datos, etc. Nosotros, toda la presentación va a correr en un software que se llama Prezi, que es un software de la nube. En este mismo momento nosotros estamos transmitiendo, esto es una videoconferencia para muchos usuarios que no lograron inscribirse, de acá de Mendoza y también del resto del país, que nos están viendo en directo. Esto es para que ustedes puedan apreciar que no se hace falta grandes tecnologías ni nada por el estilo, sino flexibilidad de criterio y tratar de probar. En una de las slides, precisamente hablo de las actitudes, etcétera, que se tienen con la informática, y lo mejor que se me ocurre mostrarles es lo extremadamente eficiente y flexible que se trata de un software en la nube. Por otro lado, también hemos traído nuestra experiencia de Estados Unidos, cómo tenemos que trabajar allá. Van a ver el abismo que nos distancia con Argentina, y en realidad queremos hacer una migración tecnológica que es muy fácilmente realizable. Entonces, bueno, vamos a empezar comentando las 4 resoluciones generales que cambiaron de fondo nuestra forma de trabajo y que la han cambiado para siempre. Se trata de la resolución 3561 de controladores fiscales nueva generación, la 3571 facturación electrónica para algunas actividades, y fue la mejor de todas las resoluciones porque simplificó todo, la resolución 3685, que es el régimen informativo de compras y ventas, y a su vez el régimen de duplicados electrónicos. Y por último, la 3749, que es la que tiene a todos preocupados,
que es la que establece que todo responsable inscrito o monotributista superior a categoría H debe realizar factura electrónica. El propósito mío es que cuando ustedes se vayan, digan qué bueno que es hacer factura electrónica, qué rápido que lo podemos hacer, para qué nos complicamos con el imprentero, para qué nos complicamos con el controlador fiscal, para qué nos complicamos con los archivos, etc. O sea, queremos hacer como una inserción cultural respecto de cómo la gente tiene prejuicios respecto de algunos aspectos tecnológicos, y van a ver cómo ustedes son usuarios de muchas facturas electrónicas, de mucha tecnología, de mucho protocolo EDI, sin saberlo. Entonces vamos a empezar. La factura electrónica no surge de ningún gobierno ni nada por el estilo, sino surge de los requerimientos de los mercados globales. ¿Por qué? Porque muchas transacciones, al momento de realizarse, tenían que ser informadas por el vendedor a su aduana de origen, posiblemente a su autoridad sanitaria, a la aduana de destino, al responsable que estaba recibiendo la importación, posiblemente fuera una exportación que tuviera que tener una cuarentena por ser productos alimenticios, que pudiese tener una posición arancelaria distinta, etc. Entonces, seguir trabajando con papeles, se podría la fruta, se podría la carne, etc. Entonces, fundamentalmente surge a partir de los productos alimenticios o los productos que son perecederos como una necesidad. Esa necesidad se planteó ante las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas rápidamente respondió generando un software que aproximadamente se generó en el año 80, el cual fue el protocolo CEFAC, que es todo un protocolo para procesar información. ¿En qué consiste básicamente? Consiste en que cuando yo emito un comprobante le pongo una clave que es mía, privada, y eso es mi firma. Cuando viaja ese documento, que no es más que un email, cuando alguien lo quiere ver, lo tiene que desencriptar con su clave, pero con su clave no lo puede alterar. Se perfeccionó mucho, etcétera, y ofreció simplicidad, transparencia, efectividad en todo el mercado global, y a su vez aseguraba la autenticidad de quien lo hubiese emitido y la integridad. Obviamente el uso de este software fue bastante caro, había que pagar licencias. Es como comercian las grandes empresas nacionales como Molinos, como Bungibor, como Grupo Bember, o sea, cómo operan los bancos entre sí, cómo operan los cajeros automáticos, cómo operan muchas cosas, y nosotros no sabemos que lo estamos utilizando. Pero es software propietario, es software que hay que pagar licencia. Eso es una gran diferencia que hay con Argentina, por ejemplo. No sé si está Silvia Rosa, pero los administradores, los dueños de su empresa en Chile, se preguntaban por qué era barato en Argentina la factura electrónica y en Chile era tan cara. La diferencia es que ellos utilizan protocolo EDI y nosotros utilizamos protocolo XML. El XML es software libre. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos una versión que es bastante económica para toda la generación de factura electrónica. ¿En qué consiste el protocolo EDI? El protocolo EDI básicamente consiste en que en el mismo momento en que alguien registra y confirma un comprobante, le llega a todos los responsables interesados, autoridades, etc. Si ustedes trabajan en alguna empresa de transporte, por ejemplo, sabrán que los MIC, los ERT, hay que emitir tantas copias como controles hay en la ruta. Entonces, si hay 15 puestos de gendarmería en la ruta, hay que llevar 15 copias. Y así muchísimos inconvenientes. Este protocolo, ¿qué es lo que hace? Directamente le manda a todos los interesados y se agiliza mucho más. Fundamentalmente en los productos perecederos. Un especial énfasis hay que poner, por ejemplo, en productos como la cereza. La cereza, cuando se la cosecha de madrugada para que no se madure. Cuando llega a la fábrica, inmediatamente se la pone en un aparato, unas piletas de agua fría, para detener la maduración. Todo el proceso se hace en frío e inmediatamente tiene que estar empacado y subido en aviones que llegan a destinos refrigerados. Entonces, por ejemplo, si una importación de esas se demoraba nada más que por los papeles, obviamente se perdía el valor de la carga.
de la misma forma los peces, etcétera, y muchos productos así se pudieron agilizar el comercio y algunos que no podían ser exportadores por problemas de papeles pudieron ser exportadores por, digamos, la agilidad que le dio este sistema. Y los que están parados... Bueno, ahí hice otros ejemplos, pero creo que ha quedado claro el concepto. ¿Qué es lo que ocurre? Al ser tan rápido, eficiente, verdadero, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que ocurre? La factura electrónica permitió un mayor control del cumplimiento tributario y simplificó la fiscalización. Por ello, algunos países lo adoptaron, pero como obligatorio. Entre los países que lo adoptaron como obligatorio, primero está Argentina, Chile, México, Costa Rica, Colombia, Australia, y en toda la Unión Europea se estableció porque, como ustedes saben, están en la zona de euro, todos comercializan con la misma moneda, etcétera, etcétera. Entonces necesitaban algo mucho más rápido que las transacciones normales. Esto, lejos de pensar que es una obra de Chegaray, yo diría que Chegaray se hizo cargo, mejor dicho, se puso los laureles de muchos administradores anteriores y de muchísima gestión. El primer antecedente formal que encontramos de la sistematización de información es la resolución 4104 DGI del 5 de enero del año 96. Después esta fue reemplazada por la 259 de 95, etcétera, y es todas las resoluciones matrices que llevaron a todo el tema de controladores fiscales. Tanto Abad, Fernández, Moronio y Chegaray han sido fundamentalmente los administradores fiscales que han llevado adelante este proceso. Pero durante más de 20 años hubo un largo anhelo dentro de la FIP, que es que el IVA no lo liquide el contribuyente, sino que el IVA lo liquide la FIP en función de la documentación. Así como recibimos la factura de luz y no podemos hacer nada, o la factura de gas, o la de obras sanitarias, etcétera, de la misma forma, el largo anhelo de la FIP es mandar un IVA pro forma al cliente y donde no haya mayor forma de patalear. Entre las resoluciones, estas no son todas, que afectaron y que fue una serie de idas y venidas, de marchas y contramarchas. Si ustedes han leído los artículos o los videos que publica el Consejo de Ciencias Económicas, van a ver hasta en mí mismo operaciones, comentarios encontrados, porque una resolución nos decía una cosa y otra nos decía otra. Poníamos el RECE, sacábamos el RECE, pusíamos optativos, sacábamos los optativos, poníamos el transporte, sacábamos el transporte. Lo hacíamos por método RECE, no, le corresponde RECEL, después no, usted tiene web, etcétera. Y llegó un momento en que la gente se confundió de tal forma que no teníamos ni siquiera los técnicos, los que nos dedicábamos a estudiar esto, un panorama claro. La mejor forma de consultarlo era lo que vamos a la agencia 631, ir a hablar con Bartolomé Silva y decirle, Bartolomé, ¿qué te parece esto? Y él o daba su parecer o nos mandaba a hacer la consulta a la mesa de entrada, a la mesa de ayuda, que nos contestaba cuando se le ocurría. Y no es raro ver que, por ejemplo, se le comentaba a la gente cosas distintas. Entonces, los idas, vueltas, etcétera, llegó a tal punto que había que simplificarlo. Eso, para simplificarlo, fue la primera resolución que estableció, que clarificó, fue la 3571. Yo computo 16 resoluciones de fondo. O sea, resoluciones de fondo no son incluyo a fulano, saco a fulano, sino que dicen cómo se hacen las cosas. Los anexos de estas resoluciones son totalmente inteligibles hasta para nosotros los informáticos. Es algo que no se banca. O sea, la forma de explicarlo, y aparte que me escriban una cosa y que cuando yo utilizo el aplicativo hace otra. Entonces empiezan las peleas, etcétera. No, mira que le falta tal cosa. O que me publiquen, por ejemplo, el aplicativo de compras y ventas el día 1 de mayo, cuando ya teníamos vencimiento. Y el día 5 lo modificaron y el 11 lo volvieron a modificar. Entonces,
nosotros tenemos tiempo de respuesta que tenemos que programar el arreglo que ellos hicieron. Y está el vencimiento del impuesto encima. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con nuestros teléfonos? Revientan. Pero no solo los teléfonos de Mendoza revientan, que es la central. No, revientan teléfonos hasta en Miami. O sea, ¿por qué? Porque nosotros no trabajamos en Chile o en Miami porque le vendamos a los norteamericanos o a los chilenos. No, le vendemos a los argentinos que están ejerciendo allá. Entonces, ¿qué hacemos con Argentina? Que esto, que lo otro, que acá, que allá. Los cambios de resoluciones, la inestabilidad emotiva. Habría, digamos, o sea, el estado de ánimo, la variación, la inestabilidad, recién ahora la venimos a lograr a partir de la resolución 3571, donde están claras las reglas de juego. Esas 16 resoluciones, yo diría que nadie se ponga a leerlas, porque son totalmente contradictorias y, por ejemplo, yo usaba 3 colores para marcarlas para después volver a leerlas. En el caso concreto de Florencia, cuando yo le decía que la leyera, la leyó y me dice, ¿qué quiere que entienda de esto? Primera resolución que le tiré, bueno, me largó solo a estudiarla yo y después traducirla. El régimen de duplicados electrónicos de la 1361 fue absolutamente ignorado por toda la población. Es algo como que no pasó, pero sí aplica multas. O sea, que es algo como que fue sancionado para aplicar multas. A nadie se lo exigimos cuando va el inspector no encuentra nada. Mira, vos fuiste notificado a la 1361. Si ustedes entran con clave fiscal a sistemas de facturación, RSA, RFI, van a ver muchos con sorpresa que están obligados desde hace muchos años al régimen de la 1361 y nadie lo cumplió. Entonces, digamos, la resolución 3685 vino a aclarar los duplicados electrónicos, pero los aclaró como a ellos se les ocurrieron. ¿Por qué? Porque en una misma resolución establecieron 2 formatos distintos, uno para el régimen informativo de compras y ventas y otro para el de duplicado. Ahora, si es la misma resolución, si es la misma información, si es el mismo contribuyente, ¿por qué 2 formatos de archivo distintos? Nada más que, como en toda repartición pública, hay guerra intestina, hay guerra interna, unos sacaron su formato y otros sacaron otro formato. Esa resolución va a tener que ser modificada. Pero mientras que no tengamos la resolución, tenemos que cumplir esos formatos. Por ejemplo, los del duplicado electrónico son mucho más simples que los del título 1, que es régimen informativo de compras y ventas. Y el aplicativo anda como se le ocurre. Por ejemplo, no procesa los tickets. Bueno, tiene muchísimos problemas. Sobre controladores fiscales fue, digamos, una especie de hijo tonto que tuvo la AFIP. Régimen de controladores fiscales, cuando fue imaginado, imaginaba una dotación de personal de AFIP, de pasantes con notebook que iban levantando información por los comercios. Eso creo que ocurrió nada más que en el microcentro de Capital Federal 3 días. En el resto del país de vez en cuando ha caído alguno con la notebook y a su vez eligieron de movida una tecnología que se moría, porque es la tecnología serie de la SS232, o IBM logró la 245. Pero es algo que ya no viene en las máquinas. Todos tenemos USB, todos tenemos otro tipo de conexión. Entonces, ¿para qué lo hicieron? O sea, y a su vez, o sea, con un vicio. Ante la duda le metemos al controlador fiscal. Hay muchas preguntas que me hago. Por ejemplo, yo iba a una concesionaria a hacerle el service al auto. Necesita que facturar con controlador fiscal. ¿Y para qué me sé si la definición de controlador fiscal es venta masiva al consumidor final? Por ejemplo, en una fábrica de camiones, en una fábrica de acoplados, no, tiene que poner controlador fiscal. Ahora, hay muchos consumidores fiscales consumidores finales que van tirando un acoplado. O sea, son cosas absurdas. Y, por ejemplo, por ahí tomé coraje y el cliente me acompañó. Como, por ejemplo, en un, digamos, vendedor de cristales, que básicamente todos sabemos que nos rompen el vidrio para robarnos las cosas dentro del auto, robarnos caresterio o algo por el estilo.
Entonces, venta masiva consumidor final, controlador fiscal. Abre un local para camiones sobre Rodríguez Peña, controlador fiscal. Bueno, pusimos los controladores fiscales. Ahora, resulta que las compañías de seguro tienen que recibir factura electrónica. Nadie paga un vidrio de un auto, todos se los paga el seguro. Entonces, había que hacer grandes remitos a las compañías de seguro y una factura electrónica. ¿Y para qué quiero entonces controlador fiscal? Por si a una señora viene y se le rompe el ventilete del Fiat 600, que es un auto no asegurable. Entonces, dijimos, no, mira, hicimos un planteo de fondo, vamos a poner factura electrónica y vamos a sacar los controladores fiscales. Y nos dijeron que estaba perfecto, que qué buena idea, que lo iban a generalizar. Por ejemplo, qué sé yo, Apelaza, está presente por acá. Él repara muchos autos chocados, volcados, de garantía, etc. ¿Quién se lo cobra? La compañía de seguro. Difícilmente se lo cobra a un consumidor final. E incluso el controlador fiscal se ha transformado en una pesadilla. Por ejemplo, uno va al supermercado, cuando llegue a 1.000 pesos, identifíquese. Bueno, listo, yo me identifico. ¿Para qué? Si lo único que hace, no lo guarda en ningún lado, lo imprime. Entonces, si la AFIP pretendía controlar el consumo de los consumidores finales, no sirvió para nada, porque tiene que agarrar la cinta y empezar a estirarla. Ah, acá está fulano, acá está fulano, acá está fulano. Era la macana. Y después, para arreglar eso en la 3685, que fue lo que hicieron, fue a los que más recargaron, a los que tienen controladores fiscales. ¿Por qué? Porque la ineficiencia de ellos se la hacen pagar al contribuyente. Bueno, y a su vez, o sea, otros equipos, intestinos, etcétera, con otros proyectos, inventaron 56 sistemas que están en este momento vigentes de sistemas de información. Ahora, si tenemos la factura electrónica, ¿para qué queremos los sistemas de información? Entonces, el mismo Echegaray reconoció que se iban a caer un montón de sistemas de información. ¿Cómo? Bueno, entonces, en función de esto, vamos a comentar la resolución 3561, cómo quisieron arreglar los controladores fiscales. Y nuevamente con los controladores fiscales emprendieron el camino del fracaso. Los controladores de vieja tecnología requieren la presencia del inspector, si es que el contribuyente lo quiere dejar entrar. Entonces tienen que ir con gendarmería o con la Policía Federal, etc. No individualiza adecuadamente al consumidor y la cinta testigo, guardarla 5 años, es lo más incómodo, mugriento, junta rata, y a su vez, o sea, como es de papel químico, se borra. O sea que no sirve para nada. Entonces, para tratar de arreglar eso, ¿qué fue lo que hicieron? Pusieron controladores fiscales nueva tecnología. Lo primero que hicieron, la cinta testigo, es que sea digital. El papel, como no me importa, porque todo esto ya vamos a ver que el papel no nos sirve, digamos, lo hicieron térmico, que si se borra, se borra. Individualiza al consumidor y se hace una descarga semanal de la facturación. Pero cuando salió la resolución dice que para entrar en vigencia tienen que haber 2 modelos homologados. Se ha homologado uno solo. Cuando Epson trató de homologar su modelo, le negaron la importación de divisas y los insumos que necesitaba. Entonces dijo, bueno, ¿sabés lo que hago? Cierro la planta de Catamarca y que otro te haga el controlador fiscal. Y no hubieron más interesados. Si usted ve en el listado de empresas autorizadas por AFIP, van a ver muchas con característica 001. Eso significa Estados Unidos en discado internacional. O sea, que las empresas ya se fueron de Argentina. IBM, de ser la gran corporación, pasó a ser una SRL. Epson pasó a ser una SRL. O sea, ¿qué quiere decir? Que han abandonado el mercado y han dejado una figura jurídica por dejar algo, por responderle a la gente que quedó. Cuando nosotros vendíamos controladores fiscales, hubo un salto de eso, del tipo de cambio,
y no podíamos cubrir las garantías. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Venían los clientes, nos exigían las entregas de equipos que ya estaban pagados, que no podíamos entregar, o garantía de repuesto, o garantía de equipo, o garantía de insumo, y no las podíamos cumplir. Entonces, ¿qué hicieron las empresas fabricantes? Vinieron y nos compraron las sociedades anónimas con que nos habían designado. Entonces, las juntaron todas en un lugar de Buenos Aires y las fundieron a todas juntas. Y ahí volvió a empezar de vuelta la historia de los controladores fiscales. Yo estimo que va a pasar lo mismo. Volviendo a la resolución 3561, ¿qué es lo que ocurre? Al haber uno solo homologado, no puede entrar en vigencia la norma hasta tanto no hayan dos. Entonces, como somos argentinos, nos las rebuscamos, dos. ¿Qué es lo que ocurre? Con los supermercados, las grandes tiendas, etcétera, etcétera, hay que reemplazar 400.000 unidades. El costo de las bases, porque no solo tiene que ser un impresor, tiene que tener un transmisor, tiene que conectarse a internet, tiene que reconocer un puerto de internet, tiene que tener una memoria programable, una EPROM, etcétera, etcétera, tiene un costo de insumos de cerca de $1.000 cada una de las bases. Entonces hacen falta 400 millones de dólares para empezar a hablar, que lo van a tener que, digamos, desembolsar los mismos contribuyentes. Y si lo desembolsan los mismos contribuyentes, digamos, para pagar impuestos voy a pagar insumos, cuando ya la tecnología de la factura electrónica es muy superior y es mucho más económica que cualquier otra. Entonces, personalmente, yo creo que esto nunca va a acontecer. Por eso le llamo el camino del fracaso. Entonces, pero en paralelo, con días de diferencia, salió la resolución 3571, que básicamente estableció un cronograma muy racional de 6 grupos, con 3 formas de emitir la factura electrónica, para que nadie diga que no la puede hacer, y un método especial para los servicios públicos. El método especial para los servicios públicos tiene una profunda razón. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando uno, digamos, tenía que cuadrar un IVA o tenía que hacer algo y a lo mejor aumentar una factura o algo por el estilo, lo más fácil que había era Telefónica, Edemsa, Ecogás, Claro. ¿Por qué? Porque ¿quién iba a notar un aumento de tarifa o no un aumento de tarifa? Entonces era muy fácil aumentarla, incluso después uno iba y pagaba la factura, se quedaba con la plata en el bolsillo y mientras que no le cortaran el servicio. Entonces establecieron un régimen de servicio público en el cual no se imaginan la parafernalia que es de información que lleva una factura de servicio público. Y a su vez, o sea, la identificación precisa, pero extremadamente, es como pasar por la aduana, del contribuyente. Y todos sabemos que nunca actualizamos la titularidad del gas, la luz, etcétera. La gran mayoría de los medidores, etcétera, están fuera de norma. Las empresas prestadoras, digamos, las únicas cambios de titularidades eran cuando el contribuyente era activo, que se jubilaba y pedía tarifa de jubilado. O sea, los otros cambios nunca se realizaron, ni siquiera en los protocolos de los escribanos está realizando. Posiblemente una habilitación de un comercio, alguna municipalidad, algún inspector sí lo exigió, pero en general fue algo que fue tierra de nadie. Entonces, esta norma sí se la sanciona con mucho cerebro. Las 3 formas de emitir la factura, el primer método que establece AFIP es como factura electrónica para todos. Así como está el pescado para todos, el pollo para todos, digamos, existe la factura electrónica para todos. Es la factura online en la cual nosotros entramos con clave fiscal, tenemos una máquina de escribir ahí con formato de factura, emitimos la factura y nos devuelve un archivo PDF y un archivo imprimible. Pero ellos ya tomaron nota. Entonces, luego deben cargarse los libros de IVA a mano, contabilidad, etcétera, y a su vez hacer el aplicativo de la 3685. O sea que en definitiva, ¿qué es lo que le estamos haciendo? ¿Me dejás hacerte una factura fulano? Yo después hago todo lo que viene atrás. O sea, esto es
únicamente justificable en una empresa que haga 5 o 10 facturas al mes. Pero ¿qué es lo que ocurre? Atrás vino la 3685, que dijo, no, las compra también. Entonces, las empresas que emiten pocas facturas normalmente, que pueden ser productores agrícolas, o alguien que lleva una licitación y hace una sola factura, o que está construyendo un edificio y a lo mejor no va a emitir varias facturas, pero tiene facturas de compra a rabiar. Y en el régimen informativo de compra y venta hay que cagarlas a mano. Entonces, por lo tanto, o sea, existe un falso concepto en la gente que no, yo no voy a comprar, yo voy a hacer la factura electrónica por el sistema de la FIP. Listo, va a hacerlo perfecto con la FIP. ¿Y qué va a hacer con la compra? Si un sistema normalmente que hace 3685 hace factura electrónica. Entonces es desperdiciar la inversión. Y no se pueden deshermanar unos de otros por los formatos de archivo que utilizamos. Bueno, ¿se escucha mejor ahí? Bueno. El siguiente método que estableció fue el sistema RESE. Esto es un aplicativo de SEAP, en el cual nosotros procesamos toda nuestra información en nuestro sistema que queda en un borradorcito o queda en un archivo que nosotros levantamos a la FIP. La FIP corre un proceso y al otro día nos contesta y nos devuelve las CAE. Esto es ideal, por ejemplo, si uno tiene un hospital, si uno tiene una cooperativa, si uno tiene algo que cobre un club, algo que cobre cuotas. Por ejemplo, nuestra mayor experiencia está con Ocular, que sacamos 6.000 facturas por mes de cuidados. También tenemos la empresa que vigila los taxis, Colsa, que sacamos no sé cuántas facturas, y el método es impecable, no falla, y se puede cobrar por banco, por Rapipago, por donde se les ocurra. Entonces, este método estuvo muy bien hecho, muy bien depurado, y el lote de facturación cuando vuelve se reparte inmediatamente. Es el método que utilizan, por ejemplo, qué sé yo, ITC para facturarnos a nosotros los servicios de Internet que nos provee. Entonces, uno tiene el paquete de datos cuando tiene facturación frecuente y muchos clientes, esto es lo mejor que puede haber, mucho mejor que el servicio web. El tercer método ya no es tan simple y voy a ir parando el video para explicarlo mejor. Lo primero que hay que hacer, hay que entrar a la página de la FIP y solicitar. En algunos casos ya el empadronamiento no hace falta. Pero si no tenemos hecha la toma de datos biométricos a la persona que tenga nivel de seguridad 3 en la clave fiscal, hay que empadronarse y hay que ir a hacerse la registración o el reconocimiento por parte de AFIP para que poder continuar los trámites. Eso lo muestra Florencia. Una vez que uno se registra en la FIP, etcétera, y manifiesta su intención o su obligación de emitir factura electrónica, nos devuelve dos archivos que son los certificados digitales, que son un .g y un .crt. En el caso nuestro los renombramos y se deben almacenar en un disco rígido muy seguro. ¿Por qué muy seguro? Porque esta es la firma de la empresa. Esto es lo que dice que soy yo que se está comunicando con AFIP. Si alguien toma esos archivos y los instala en otra máquina, empieza a generar facturas a nombre nuestro, las cuales son legítimas. Y existe un vacío legal sobre el particular. Lo único que está un poquito legislado es que dice que el que utilice o haga la operación esta estará penado de 2 a 4 años, digamos, de acuerdo a la penal tributaria. Pero eso es al analista del sistema, eso es al informático. Pero el contribuyente no dice nada, y menos al que vendió IVA. Entonces hay un vacío legal en ese punto.
Si partimos del disco muy seguro, después, ¿qué es lo que hacemos? Facturamos normalmente, procesamos sin imprimir, la FIP se entera, devuelve la CAE y ya se mandan digamos, la factura quedó hecha. Eso va a ser lo que va a demostrar Florencia y Zulema enseguida. En algo han sido prudentes. Nos dan lo que se llama a los proveedores de software un archivo de homologación. Son certificados digitales que nosotros se los podemos ceder a ustedes para que practiquen, que entiendan bien, que tengan bien asimilados los conceptos, etc. Cuando ya están bien, ya se ponen los certificados definitivos y esos sí son la firma de la empresa. O sea, y ahí hay que tener cuidado. Cuidado de muchas cosas. Primero, cuidado del personal. Segundo, cuidado de las entradas de Internet por afuera, no conectarlos sin firewall. Para eso, digamos, es una de las cosas que nosotros hemos contratado con Smart Technology, la seguridad de nuestros servidores. ¿Por qué? Porque de la misma forma que uno sale a Internet, pueden entrar a Internet a uno, en un proceso de segundo plano, que se llama. O por abajo, o con troyanos, o con lo que se les ocurra. Entonces, es muy importante que haya un firewall, que haya antivirus, que haya anti-spyware, etcétera, etcétera. Para eso, digamos, o sea, nosotros en este caso recomendamos a eso. Y a su vez, o sea, también es necesario una empresa de tecnología que me esté dando un Internet ya para la altura del año 2015. Los Internet que normalmente nos vende DirecTV, Speedy y muchos otros que subvenden señales, son señales asincrónicas. ¿Qué significan asincrónicas? Tengo una velocidad de bajada y tengo otra velocidad de subida. Acá, cuando yo hago facturas, necesito velocidad de subida. Cuando mi hija baja un video, necesita velocidad de bajada. Pero la bajada que nosotros tenemos cuando entramos con la FIP, nosotros le metemos toda la factura y todos los datos. Y ellos que nos devuelven un CAE. Entonces, hay que tener potencia de subida. Y en general, por ejemplo, la máxima falla que tienen estas empresas de carácter nacional, Claro, Speedy, DirecTV, que no tienen subida. En el caso de DirecTV ya no tienen ni bajada. Entonces, hay que tener absoluto cuidado con eso. Por eso nosotros hemos invitado a esta presentación a la gente de ITC, porque realmente nosotros hemos probado muchos prestadores, tanto en nuestro domicilio particular, en el domicilio de los hijos, en la oficina, y hasta ahora creemos que hay una empresa mendocina, pero nos está proveyendo muy buen servicio. Bueno, una vez que todo esto está andando, digamos, se factura normalmente y la única diferencia que hay para el usuario es que se procesa sin imprimir. Y después vamos a tener el web service, digamos, inmediatamente responde. Es muy difícil que esté caído el web service de AFIP. Bueno, ahora, digamos, si nosotros nos imaginamos un universo de gente que emite todo facturas electrónicas, que es cosa muy común. Una de las cosas que hacíamos era, si estábamos pasadito de crédito y teníamos miedo que por estar pasadito de crédito nos cayeron los muchachos, rompíamos factura de crédito. O sea, no utilizábamos las facturas que a lo mejor nos concedían un crédito. Bueno, ¿por qué surge la 3685? Para ver si la gente declara realmente lo que compra, lo que consume. ¿Por qué? Porque hay muchos que consumen, no pueden comprar en negro y, digamos, venden en negro. Entonces, comprar en blanco y vender en negro, la mejor forma es hacerlo negro a la compra y no se tributa. Entonces, por eso surgió esta resolución de la 3685. ¿Alguien me levantaba la mano por allá?
Bueno, entonces, esto a ustedes les va a explicar. Si todos los que me vendieron en blanco y yo hice todas las facturas, ¿qué es lo que pasa? Si yo declaro todas las facturas, aparezco con un crédito. Si aparezco con crédito, ¿de dónde salió la plata? Si de dónde salió la plata, yo puedo decir, bueno, que me endeudé. Bueno, ¿a quién le debes? Y si le debes a ese, tiene que haber hecho la factura y haber puesto en condición de pago que te iba a fiar a 1 año. Ahora, si el otro te puso a 30 días, o está para presentarte en concurso, o me estás cuenteando. Puedo decir, no, es un aporte de capital de los socios. A ver, veamos bienes personales. ¿Dónde tenía la guita el socio para ponértela en la empresa? Son préstamos. A ver, veamos con el banco de dónde surgió el crédito. Entonces, eso les va a explicar la lógica de por qué cruzan, y parecía absurdo al principio, que al que emite factura electrónica le piden que haga una declaración de compras y ventas. O sea, porque en realidad había mucha destrucción de crédito. Por ejemplo, hay actividades que yo creo que no van a poder seguir subsistiendo. Ahí toqué sin querer, disculpen. Bueno, por ejemplo, ustedes imagínense alguien que vende productos de consumo masivo, que tiene una camioneta que va y reparte. Llega a una ventana, que es un almacén, y la señora le dice, bájame, qué sé yo, 4 latas de tomate, 2 Coca-Cola, 2 salamines, etcétera, etcétera. La señora esa a lo mejor no tiene ni DNI. ¿Qué es lo que establece la reglamentación? Que yo le tengo que hacer una retención del 10,5%. Si la señora está teniendo una ventana, no tiene impuestos, no tiene nada, etcétera, etcétera, es porque le va como la mona. Y si le va como la mona, arriba yo le voy a cobrar un 10,5% más. Entonces esa señora que tiene la opción de pasar 10 veces en el supermercado, por ejemplo, por Cardavid, por el Macro, etcétera, y, ¿cómo que se llama? Pasar como consumidor final, siempre abajo de los 1.000 pesos, abajo de los 1.000 pesos, abajo de los 1.000 pesos. Entro y salgo, entro y salgo, entro y salgo, entro y salgo. Esa es una de las alternativas. O si no, aceptar al distribuidor que viene y me trae la mercadería. Un poquito más cara, pero no se justifica el 10,5%. Entonces, esa empresa que no puede facturar el IVA o que tiene que cobrar el 10,5%, está totalmente condenada al fracaso y con este de los regímenes, lo más seguro es que se van a fundir. ¿Por qué? Porque cuando se legalizan, las grandes marcas, como por ejemplo, que sea Coca-Cola, o vino, o grandes conserveras, ¿qué es lo que van a hacer con ellos? Directamente, si el cliente está regularizado, entramos en nuestro sistema de levantamiento de crédito. ¿Está claro? Bueno, esa es la razón de la resolución 3685. La cual está muy bien hecha desde el punto de vista teórico y muy mal hecha desde el punto de vista del aplicativo. El aplicativo demoró más de 6 meses en ser publicado. Y cuando fue publicado con errores. Y ahora mismo tenemos errores. No les extrañe que lo sigan modificando. Bueno, para entender para qué se hace todo, vamos a ver este videíto que es titulado AFIP por dentro. ¿En qué consiste? Los distintos sistemas de facturación de acá arriba aportan datos a la AFIP. Hay otras fuentes de información, como aduana, Banco Central, distintos sistemas de bancos, sistemas de tarjetas, el sistema SWIFT, aportan datos a la AFIP. Estos datos que son aportados a la AFIP son procesados por grandes sistemas de uso interno, que cuando da igualdad que el cliente o comprador y vendedor informan lo mismo, no pasa nada. Pero cuando hay diferencias, digamos, surgen los problemas para el usuario. A ver, vamos.
Voy a tratar de sacar la barra de navegación, pero no me la saca. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Esos requerimientos no surgen de una persona, surgen de una computadora. Y paralelamente ya se había legislado la resolución 3416, que es la de fiscalización electrónica. Entonces se arma solo el mail y dice justifíqueme tal cosa. El cual cuando se recibe una notita que uno tiene que entrar a la página y notificarse. En el momento que uno entra a la página y se notifica, empiezan a regir el plazo de los 10 días. Y hay que responder con clave fiscal, para lo cual hace falta la computadora y, digamos, contestarle a una computadora. Ahora, es muy difícil, digamos, cuando uno ha atendido la inspección, uno le podría justificar, sí, no, mira, ha metido facturas de restaurantes porque en realidad esta gente viaja mucho, etcétera, etcétera, y los gastos son gastos de viaje, etcétera. Y ahora no va a decir, no me firmó el formulario 8001 y nadie me lo cargó y usted me lo metió en el IVA. Y va a haber que sacarlo. Y así, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y hay una FIP que guarda datos adentro de la FIP, pero también hay una FIP que guarda datos afuera de la FIP y que los guardan ustedes. ¿Cuál es? El título 2 del régimen de la 3685, que son duplicados electrónicos, digamos, guardados. Es todo un formato de archivos en el cual se guarda hasta el último detalle de la factura. O sea, factura a factura, de compra y de venta, ya no procesa a nivel de cabecera o totales de comprobante, sino a nivel de detalle, de alícuota de cada renglón que esté en la factura, de retenciones y percepciones que se puedan realizar a ese nivel y con una gran obligación. Esto nosotros lo tenemos que levantar, tenerlo a disposición en 2 domicilios. Uno, el domicilio legal de la empresa, y otro en una construcción que esté a más de 200 metros de la original. Con lo cual se acabaron las inundaciones, los incendios, me afanaron la información, todo por el estilo, ya no sirve. Y uno de los excesos de reglamentación que tiene la 3685 es que dice que, efectuado en la presencia del personal de fiscalización, hay que tenerle una máquina a disposición de ellos. Yo creo que pueden ser pocas las empresas que pongan una máquina por la duda si viene el inspector. Entonces dice que si la máquina esa es utilizada por el contribuyente, tendrá que ser puesto a disposición del inspector dentro de las 2 horas de constituido. Ahora, la gran mayoría de la gente en la computadora no solo guarda los sistemas con que trabaja, guarda fotos, guarda mail, guarda chistes, guarda un montón de cosas. Entonces, el que no sea precavido de crear un usuario que sea usuario inspector, el inspector a lo mejor ve fotos que no tienen que ver, se lleva música que no se tiene que llevar, etc. Y esto pasa inadvertido en esta resolución. A su vez, esta resolución es la más dura de todas. ¿Por qué es la más dura de todas? Porque nos establece, antes los informáticos nosotros diseñábamos los archivos en función de la información de salida que íbamos a tener. O sea, teníamos una salida que era como le gustaba al dueño de la empresa. Y teníamos una salida como decía la FIP que tenía que ser. Bueno, ahora nos reglamentaron de entrada. Nosotros no podemos poner código de moneda como se nos ocurra. No podemos poner Icoter. No podemos utilizar provincias, países. Nada. O sea, todo viene preformateado. Y lo más grave de todo es que nosotros vivimos y crecimos sabiendo que el código comprobante tenía 2 dígitos alfabéticos. Ahora tiene 3 numéricos.
que va a haber que memorizarlo. O sea, gracias a Dios la factura sigue siendo el 001, la factura A. Pero, por ejemplo, hay unos comprobantes que uno no se imaginó. Qué sé yo, cuando yo iba a Martín Zapata, nos hacían comprar un sobre que se llamaba el perito mercantil. Y ahí teníamos ejemplos de cheque, de factura, de esto, de lo otro. O sea, era como nos enseñaban contabilidad. A mí me encantaba llenarlo. No era de fotocopia, pero me encantaba llenar. Bueno, sobre el perito mercantil era más o menos así. Si lo tuvieran que hacer ahora, lo tendrían que llevar en calcetín. Hay más de 185 tipos de comprobantes. Por ejemplo, existe uno, la liquidación primaria de grano, la liquidación de leche cruda y N cantidad de comprobantes. Cuando estaban en el consejo, que dijeron que para vino no había uno, le dijimos, está el CHIU. Ah, bueno, lo vamos a anotar. O sea, que la cantidad de comprobantes que se van a tener que hacer, y a su vez esto sigue el protocolo EDI. ¿Por qué? Porque cuando se hizo EDI, se vio, bueno, para importar fruta vamos a utilizar tal protocolo, para importar autos vamos a utilizar tal protocolo, para vender pasajes aéreos vamos a utilizar el boleto electrónico, para los cajeros automáticos vamos a hacer tal cosa. Y ellos vienen siguiendo exactamente el mismo modelo. O sea que es diseñar la plantilla y todo lo hacemos igual. O sea, lo que alguna vez tuvieron en duda si compraban Tiempo, Tango, Beckerman, Catedral, Neuralsoft, todos nuestros competidores, ahora no van a tener ninguna duda. Son todos iguales. Y nadie se puede mover de ahí. Porque es más o menos como diciéndole, bueno, algunos somos viejitos. Algunos de ustedes conocen aquellos Sarmientos que circulaban auto y que era de doble mano. Bueno, hoy a nadie se le ocurriría meter un auto en aquel Sarmiento. Y sabe que es peatonal. Bueno, más o menos así es la restricción. Otro de los abusos que ha cometido, el de tipo de comprobante, nos puso una tabla. El código de documento identificatorio del comprador. Existen las cédulas de identidades de todas las provincias. Cédulas de identidades municipales, que yo es la primera vez que me entiendo por ello. Pasaporte, quit, esto, el país, o sea, ¿es identificable o identificable? El número de identificación del comprador, hasta para los extranjeros, tenemos tabla. Los tipos de responsables, los códigos de moneda, todos nos los han hecho tablas. Entonces no hay cómo moverse. Ahora, con toda esta reglamentación, AFIP lo hizo para tener, digamos, con metas muy claras, y que esto se dijo textualmente en el Consejo de Ciencias Económicas, que para el 2015 es la generalización de la factura electrónica, más ello, toda la resolución 3685 le llaman el IVA web. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Una declaración jurada en línea. Cuando comience la resolución 3685 en este punto, van a ver que no requiere un informativo, sino determinativo. Y en el 2016 ya creen que van a estar en condiciones de sacar el IVA pro forma. En el 2016 no va a estar este gobierno. No va a estar este gobierno. Entonces, por lo tanto, o sea, ustedes fíjense que esto excede todos los marcos. Si partimos de Abad, creo que Abad fue designado por Dualde, y después todos los otros administradores fiscales han seguido dándole a este proyecto. Entonces, es una especulación de algunos como diciendo esto se para, pero yo creo que no se va a parar sea el gobierno que sea. Más con un déficit fiscal como el que tenemos, y si ustedes se ponen en los zapatos de Che Garay, por ejemplo, él ha aumentado el 29% la recaudación, pero el gasto aumentó el 44%. Entonces, si no tiene normas como esta, ¿cómo va a ser para cubrir ese 15%?
Él puede ser muy eficiente, pero los otros son más eficientes gastándole la plata. Bueno, todo esto establece controles básicos de consistencia que no se van a poder violar. Primero, para los responsables inscritos y monotributistas. Todos sabemos que las ventas tienen que ser mayor que las compras, sí. Gracias. Volviendo a la declaración proforma, no recuerdo bien dónde lo leí, pero decían que la declaración de IVA proforma va a venir, por supuesto, preliquidada por la FIP, no se va a poder hacer ninguna modificación por todos los periodos, a excepción del periodo de cierre, donde ahí el contribuyente recién va a poder decir, no, no me han computado este crédito fiscal, bueno, recién ahí, al cierre del ejercicio económico, se va a poder ajustar todo lo que anteriormente fue armado por la FIP. Es correcto la aseveración. Incluso se supone, bueno, existen los indubios pro reo, el indubio pro operario, digamos, el indubio en materia tributaria y el indubio pro AFIP. Y contra el contribuyente, así que por lo tanto parece que va a ser así de dura, pero todavía no tenemos nada. No lo mencioné para no alarmar. Bueno, a todo aquel que no le dé la inecuación de que las ventas son más que las compras, más que los sueldos, más que el 931, más que ingresos brutos y los cargos fijos que tenga, que empiece a esperar por la 3416 o los muchachos en el negocio. Para los exportadores que no liquiden dentro de los 6 meses las divisas, seguro van a tener a los chicos preguntando. Y respecto de los importadores, por ejemplo, acá era bastante habitual que con estas restricciones de compra, a lo mejor se lograba un permiso de importación de barrica para exportar vino inmediatamente, de importación temporal. Entonces, cuando venían las barricas de Nancy o de California, venían llenas de corchos. Se sacaban los corchos, se las llenaba de vino, se las volvía a exportar y se vendían los corchos en el mercado interno. Como uno de los servicios web controla el stock, descubrieron a muchas empresas así que adentro de los contenedores venían cosas. Venían cosas adentro de los contenedores de cubiertas, etc. Y este sistema, o sea, controla el stock. No para todos los contribuyentes, sí para algunos. Ustedes dirán, ¿y todo esto es que me afecta? Eso depende de cómo uno esté inscrito. El responsable inscrito tiene que hacer factura electrónica, régimen informativo de compras y ventas. Y si tiene la suerte de haber sido designado en la página, tanto por la 1361 como por la 3685, o reviste carácter de autoimpresor, o en el año anterior vendió más de 20 millones de pesos, o bien optó, tiene el régimen de los duplicados electrónicos. Si es un monotributista categoría H, mayor a categoría H, mayor o igual, tiene que hacer factura electrónica y régimen informativo. Si es un monotributista menor a la H, debe cuidarse de no comprar más de lo que vendo, porque lo pueden recategorizar por las compras. O sea, ¿qué es lo que hacen este tipo de contribuyentes? Por ejemplo, una zapatería. Va y compra zapatos. ¿Quién le pide la factura de los zapatos? Pero compra zapatos, tira factura, compro zapatos, tiro factura. Y sigo vendiendo. Y después deposito en el banco. Y después compro dólar para ahorro o dólar turismo. O, digamos, uso la tarjeta de crédito como un pavote. Entonces, después cuando llegan y dicen enriquecimiento injustificado, un sumario de eso embarga en el acto
absolutamente peor que una inhibición, porque embarga a futuro. O sea, si el tipo no se enteró que Olga Purarrabal le firmó el sumario, digamos, Olga Purarrabal es la jueza de carácter, digamos, positivo en Mendoza. O sea, hay dos juzgados vacantes y quedan dos jueces federales, uno penal y otro comercial económico. Si le firmó, o sea, esa persona queda totalmente embargada, pero embargada con bienes en el exterior, con bienes que provengan de una sucesión, si mañana se saca la lotería, todo. Hasta tanto no se levanta la inspección. Entonces son, digamos, cosas bastante peligrosas para cuidarse. Esto de los monotributistas categoría C, por ejemplo, en Mendoza los jueces han tomado conciencia de esto y antes existía la conformidad profesional de los abogados. Ahora, después empezaron a pedir conformidad profesional y carta de pago. Y ahora no le liquidan los honorarios y no le dejan la factura en el expediente. Si se es consumidor final, es los que pueden recibir las novedades más, digamos, escalofriantes en el momento más inesperado. ¿Por qué? Porque a lo mejor este señor dice, yo estoy pagando mis impuestos, me retienen ganancias, yo soy camionero y gano 30.000, 40.000 pesos, me retienen 8.000 de ganancias, etcétera, etcétera. Y por otro lado se está tragando lo mejor. Changuitas que hace con el camión, o tiene otro tipo de ingresos. Entonces va y, cuando va al supermercado y va con la nieta, compra, paga con la tarjeta, abre cuenta corriente, compra dólares de ahorro, compra dólares de turista. Y después, cuando quiere acordar, no le da el incremento patrimonial con el consumido. Y ahí es donde empiezan los problemas del enriquecimiento injustificado. Bueno, esto es todo lo que se ha inventado. Y como ustedes verán, todos vamos a ser observados por Gran Hermano. ¿Qué es, digamos, la sensación que a mí me causan todos estos sistemas específicos? Comprar en negro y vender en blanco ya no se va a poder hacer, y viceversa, el blanco y el negro. Tenemos que cuidar la inecuación de que las ventas y compras sean mayores que los sueldos, etc. Esto ya lo he repetido mucho. Uno de los detalles que la única defensa que nosotros tenemos cuando computamos compras y son legítimas es consignar en el libro la CAEA o el comprobante de servicio público y la fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque si el que me dio la factura no lo consignó, digamos, o lo consignó mal, yo tengo que salir a comprobar mi comprobante que tiene que ser legítimo. Como verán, algunos contribuyentes, digamos, van a tener que quemar las naves. O sea, ya no. Y los colegas van a tener que abandonar el arte. Se los pongo ahí a los dos personajes que van a tener que cambiar. Me costó mucho encontrar una imagen de un pintor con saco y corbata. En realidad, la 3685 cambió las reglas de juego con que nosotros trabajábamos. En un solo sistema nos metió dos sistemas. Régimen de información de compra y venta y régimen de duplicado electrónico. Y a su vez, reformó los archivos de presentación, incrementó la cantidad de información que se debe suministrar y cambió la forma de almacenamiento. O sea que no quedó. Ahí tienen los sistemas abajo. O sea, por eso hay que cambiar todo. Esta mayor cantidad de información a suministrar, digamos, se deben incluir en ese régimen todos aquellos que sean generadores de crédito fiscal o débito fiscal, dice la resolución. Y yo que soy monotributista, ¿por qué me obligan si no genero ni crédito ni débito fiscal? Pero va lo mismo. ¿Cuál es el objetivo? Matar a los monotributistas, que todos pasemos a ser responsables de crédito. Bueno, en realidad, ¿cómo se trabaja acá? Yo proceso mis comprobantes a través de mi computadora. A fin de mes
hago el aplicativo me entrega un comprobante de que yo he presentado los archivos, determina ella los totales de débito y crédito fiscal, pero si a alguno se le cayó el cuento en el camino, tengo algún error, no tengo la CAE bien, etcétera, etcétera, y lo estoy utilizando en el crédito, me devuelve la consistencia y diciéndome esto no lo va a poder usar. O sea que en realidad no es régimen informativo, es determinativo, y con esto hay que hacer el 731. Hasta que venga el 731 por correo electrónico. La cantidad de archivos que nos hacen hacer son, para el régimen informativo son 6 archivos, e incluso hay uno nuevo, que es el régimen informativo de crédito fiscal por importación de servicios. O sea, ¿les parece raro? Bueno, si uno, por ejemplo, contrata un servicio de asesoramiento, un ingeniero agrónomo que sabe, qué sé yo, de combatir una plaga y ese tipo es chileno. Bueno, yo le pago la factura, pero después que le pague la factura tengo que ir a la FIP a que me hagan una boleta para cobrarme el IVA. O sea, para poderlo computar. O sea, los fletes internacionales también. No, los fletes internacionales dependiendo la condición helicóptero que se utilice en el momento. Mendoza no puede vender FOB, salvo que salga por el Atlántico. Pero, por ejemplo, el FOB no sería aplicable el free on board, digamos, en puertos chilenos. O sea, hay toda una reglamentación que la están estudiando en la FIP. ¿Cuáles son las cláusulas que podemos utilizar desde acá de Mendoza cuando salimos por puertos chilenos? Yo no lo conozco, pero se habló en reuniones dentro de la FIP. Bueno, todos los sistemas, pero todos, les hago propaganda de paso, Beckerman, Mendoza Reuter, Tango, Buenos Aires Software, Calypso, Repar, SAP, que es el más caro del mundo, Neurosoft, Catedral, todos los sistemas no servimos más. Hay que cambiar. También va a cambiar para siempre la forma de fiscalización por parte de la FIP. O sea, los tradicionales controles de documentos de contrarregistros van a ser reemplazados por controles computarizados. Las inspecciones ya no van a venir a ver si cumplimos, no, van a venir a ver tal factura, tal punto, tal situación, tal declaración jurada. Y posiblemente no venga el inspector, directamente sea totalmente electrónico. ¿Y cómo nos defendemos? Lo único que resulta factible para demostrar el origen de cómo pagamos las cosas, por qué estamos endeudados, por qué no estamos endeudados, es el viejo estado de origen de la planificación de fondos que yo no sé en cuál de las resoluciones técnicas se murió. Pero es la mejor herramienta que tenemos ahora para demostrar, porque el flujo efectivo no alcanza a demostrar. Porque hay que hacer el estado de origen de la aplicación de fondos fuente capital de trabajo. O sea, incluso podrían haber modificaciones sobre el activo no cociente que justificaran el estado de origen de aplicación de fondos. Entonces, esto tiene que ser una herramienta que después van a ver en otra de las diapositivas y yo les recomiendo semanal. ¿Qué es lo que dice? Por ello, luego de 30 años, los tradicionales sistemas de impuestos llegaron a su fin. Pero durante 5 años debemos conservarlos para atender las eventuales inspecciones. En su reemplazo, tendremos que utilizar nuevos sistemas. Fíjate que dice tiempo, gestión, estudios. Ya no es una gestión comercial o gestión de servicios, no. Es para que el estudio pueda controlar al cliente. Hace factura electrónica 3685 y ¿cuál es la gran diferencia? Antes, un responsable individual no hacía falta llevarle contabilidad. Ahora al menos tendremos que tener una cuenta en disponibilidad de que diga efectivo y una que diga banco. En crédito, una que diga cuenta corriente. Una de inversiones por la duda, pasemos al pasivo, cuenta corriente, adelanto bancario, etc. Y para poder demostrar el flujo de fondos. ¿Por qué? Porque todos sabemos, o sea, y acá discúlpenme
hay empresarios y hay contadores profesionales. Los clientes a los contadores no cuenten, no mienten. Bueno, entonces les aparece un plazo fijo, esto me lo dejó mi mamá, guita el contratista, los versos más me lo encontré bajo un árbol. Bueno, entonces, todo ese tipo de cosas. Nosotros hemos invitado para juntar empresarios y profesionales para darse cuenta que el profesional es el que le va a cuidar su integridad. O sea, y que le tiene que cuidar bien las cosas. Y si no le da la información verdadera al cliente, es como el cuento de la cosa. El que le miente al contador es como mentirle al abogado, como mentirle al médico, ¿cómo voy a esperar buenos resultados? Entonces le tengo que decir la justa. Mira, esto me lo negré. Hasta acá es negro, esto es blanco. Y el contador tendrá que controlar que los flujos no se mezclen, porque no existen flujos grises en impuestos. Están los flujos blancos y los flujos negros. Y que sepa que si opta por el negreo, va a tener que seguir en el negreo y que se lo rebusque. Pero no eso de clientes que son categoría C y venden 1 millón de pesos por mes. O, por ejemplo, tuvimos una experiencia que el interés fiscal no estaba determinado en el contribuyente. El contribuyente fabricaba piletas domiciliarias. Todos los insumos de las piletas, la fibra de vidrio, la resina, las pinturas, las bombas, todos los chichiriques son importados, los importaba, los fabricaba con fórmulas técnicas. La pileta de 20.000 litros pesaba tanto, la pileta de 30.000 litros tanto, todo perfecto, todo facturado, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que pasaba? Venía un tipo, compraba, por ejemplo, un robotito, un Dolphin, que es un aparato caro. No me dé factura, yo me voy. Yo me voy. ¿Por qué? Porque eran empleados, a lo mejor. Es decir, empleados de comercio, monotributistas, que no iban a declarar que tenían pileta en su casa con todos los chiches, etcétera, etcétera, por la FIP. Entonces, ¿qué hizo la FIP? Darle la lista de todas las obras que hiciste, de todas las piletas. Y fue y los visitó uno a uno. 12 salvaron, de más de 500. Es como el que compró la XC de Fariña. Bueno, entonces los sistemas ahora, ¿qué van a tener que tener? Caja, banco, cuenta corriente. Las cuentas y gastos particulares, manejadas a que pongo plata, saco plata. Pago la factura. Eso debe ser contador, ¿no? Lo digo. Independiente, haciendo estudios, que el tiempo. ¿Cómo Por eso. lleva la gestión al cliente? Vamos por partes porque te me estás adelantando. La respuesta es sí, enseguida te digo cómo. Bueno, los aportes irrevocables, hay que tener un terrible cuidado y el endeudamiento indefinido también. Este grafiquito ya se los mostré. Entonces, para ir más rápido, he hecho un manual de las buenas prácticas. Por ejemplo, existen buenas prácticas de agricultura, buenas prácticas de industriales, buenas prácticas para todo, buenas prácticas medicinales. Las buenas prácticas contables ahora, o tributarias, serán emitir todos los comprobantes en la forma establecida, registrando su forma de pago, porque si no registro la forma de pago, después no me da nada. Cumplir con el régimen informativo, contabilizar para disponer de un estado de origen o ampliación de fondos y controlar semanalmente para no tener sorpresas. No hacer, mientras el tributo no esté prescrito, destruir o ignorar comprobantes de compra. Ya no se pueden destruir compras. Destruir registros y sistemas. ¿Por qué? Porque los reconstituyen por los terceros. Entonces siempre va a salir mal. Hay que tener con qué defenderse. Y destruir los papeles de trabajo y el estado de origen de aplicación de fondos. Los papeles de trabajo y el estado de origen de aplicación de fondos son con lo único que nos vamos a poder defender. Y a su vez, una de las características, hay que saber que cuando a uno lo descubrieron, tiene que reconocer, porque lo peor que puede ser negador. Entonces, como ahora va a venir
va a venir una inspección por la 3416, no va a venir por los procedimientos normales, hay que facilitar la fiscalización porque ya saben lo que hicieron. O sea, ya no es a ver si lo encuentran. Las inspecciones live. Alguien habrá tenido en integral. Digamos que son muy pesadas, demoran un año y medio. Una integral electrónica puede demorar 10 días. Porque me chequea todo, me digitaliza y hago lo que se me ocurre. Bueno, hasta acá ha llegado el primer, digamos, punto que he tratado de comentar cómo se ha modificado la situación impositiva y ahora Florencia va a hacer el cambio en YouTube y voy a abrir el siguiente precio.